Bien, acá tenemos dos ejercicios más de extremos condicionados. Acá nos dan esta función. El primer renglón es el enunciado del ejercicio, solo el primer renglón. Tenemos una función z igual a x por y y tenemos que buscar cuáles son los extremos que están condicionados o sujetos a esta expresión, a esta condición. X más y tiene que ser igual a 6. O sea, una recta y igual a 6 menos x, que se puede entender como que es un plano que es paralelo al eje cuya letra está faltando ahí, al eje z. Va a tener una intersección con esta función que va a estar en el espacio. Entonces esa intersección tenemos que buscar esa curva, cuál es el punto máximo, cuál es el punto mínimo o los puntos máximo y mínimo. Bueno, este es el primer paso. Yo acá, para tratar de avanzar un poco más, ya acá está armada la función auxiliar de Lagrange, cuyo primer término es la función principal. La función principal la sacamos de acá. Y el segundo término tiene el operador de Lagrange. Este es el segundo término, el operador de Lagrange o multiplicador de Lagrange, lambda, factor de la función condición. La función condición en este caso es, recordamos, es phi de x y igual a x más y menos 6. O sea, tenemos que expresarlo en su formato completamente implícito, ¿no? Bueno, entonces, habíamos visto que lo primero que teníamos que hacer es buscar las derivadas parciales de esta función. Entonces hacemos la derivada parcial respecto de x, respecto al primer término, es igual a y, más, acá colocamos lambda, y la derivada de lo que, porque es la constante, la derivada del paréntesis es simplemente igual a 1, porque la derivada de x respecto de x igual a 0. Esa es la primera ecuación. Esta es la primera ecuación. La segunda derivada respecto de y, va a la constante que es x y queda igual, más lambda, porque acá tenemos derivada de x respecto de y es igual a 0 y derivada de y respecto de sí misma es igual a 1, queda lambda. Y por último hacemos la derivada respecto del multiplicador de Lagrange. La derivada del primer término es igual a 0 y la del segundo término, lambda es igual a la variable, la constante es todo el paréntesis. Entonces colocamos x más y menos 6 igual a 0. Y acá tenemos ya el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Nosotros de acá sacamos, de esta primera, sacamos que lambda es igual a menos y. De acá sacamos que lambda es igual a menos x, haciendo pasaje de término, ¿no? A esta última por ahora la dejamos. Y acá decimos, si los dos primeros miembros son iguales, los dos segundos miembros son iguales. O sea, menos y igual a menos x. Si multiplicamos ambos miembros por menos 1, vamos a llegar a la conclusión de que x es igual a y. Eso quiere decir que el o los puntos extremos van a tener el mismo valor de abscisa que el valor de ordenada. Pero claro, no hemos llegado a la solución. Por acá lo que sabemos es simplemente la relación existente entre abscisa y ordenada. Lo que nos va a decir cuáles son los valores va a ser la tercera ecuación, en donde nosotros vamos a colocar x más y, pero y es igual a x, menos 6, lo puedo pasar al otro miembro como 6. Acá yo reemplacé x por y, podría haber reemplazado obviamente y por x y haber trabajado y más y igual a 6. Entonces acá vamos a tener 2x igual a 6 y por lo tanto nos va a quedar, pasando el 2 al otro miembro, x igual a 6 sobre 2. X igual a 3. Aplicando esta relación vamos a tener que y también va a ser igual a 3.
Entonces con eso obtenemos que va a haber un solo punto, que es el punto de coordenada 3 y 3. Este es el extremo condicionado. Es decir, en el punto de coordenadas de 3 abscisa, en I3, si nosotros levantamos la ordenada, vamos a encontrar que en ese punto tenemos el extremo condicionado de esta función y condicionado respecto a este valor. Nosotros lo que queremos saber ahora es si este punto es un máximo o es un mínimo. Esa es la pregunta. Bueno, lo que nosotros podemos hacer es tomar la función z. Con este primer paso no vamos a llegar, o sí, podemos llegar a algo. Y decimos, ¿cuál es el valor de z? O el valor de z para 3 y 3. Entonces tenemos que x por y va a ser igual a 9. Entonces podemos nosotros, si quisiéramos, elegir otro valor, evaluar la función en otro punto, pero que cumpla la condición. Fíjense que acá tenemos 3 y 3, y efectivamente 3 más 3 igual a 6. Verificamos que cumple la condición, pero 2 más 4 también cumple la condición. 4 y 2 también cumplen la condición. Bueno, vamos a poner 2 y 4, que fue lo primero que yo dije. 2 y 4 cumple la condición. Forma parte del plano que está definido como función condición. Ahora vamos a hacer z, o sea 2 por 4. 2 por 4, 8. 2 por 4, 8. Y 8 es menor que 9. O sea que teniendo en cuenta todo esto, esta comparación entre esto y esto, comparando estos dos, vemos que este punto, en definitiva, al ser 9 mayor que 8, estamos en presencia de un máximo. Obviamente que en general, digamos, que adoptar una conclusión por el análisis de un caso particular, es como que no nos da la tranquilidad. Podríamos haber probado con 4,2, nos da lo mismo. Podríamos haber probado con otro par de valores cuya suma sea igual a 6, y siempre vamos a confirmar de que es un máximo. Pero por lo que estuvimos viendo en la última parte del video anterior, también podíamos hacerlo analizando el diferencial de segundo orden. ¿Se recuerdan? El diferencial de segundo orden de la función f. ¿Qué habíamos dicho? Que era f segundo de x por el diferencial de x al cuadrado. Digamos, este era el pseudo trinomio cuadrado perfecto, más el doble producto de la derivada segunda, diferencial de x, diferencial de y, más la derivada segunda directa en y por el diferencial de y al cuadrado. Si nosotros reemplazamos esto, vamos a buscar la derivada segunda respecto de x. Acá derivamos una vez. Si la derivamos de nuevo, y más lambda respecto de x nos va a dar 0. Ahora vamos a poner más 2 y vamos a analizar este segundo término. Este segundo término yo tomo el primero y lo derivé respecto de x, ahora lo derivo respecto de y. Es igual a 1 por 1. Si yo quiero estar seguro y tomo lo que derivé respecto de y, lo derivo respecto de x, me da igual a 1 y queda verificada la regla de Schwarz. Pero acá vamos a tener por diferencial de x por diferencial de y. Más, y acá también vamos a tener 0. Porque si yo... perdón, me equivoqué. Si acá esto que yo derivé... No, está bien. La derivada segunda respecto de y dos veces también voy a tener 0. Estaba leyendo la tercera. Nada que ver. Entonces, todo esto me va a quedar, en definitiva, 2 diferencial de x, diferencial de y.
Y 2 es positivo. Y diferencial de x, diferencial de y, no tengo idea. Bueno, pero como quiera que sea, el diferencial segundo de la función, nosotros tenemos que tomar x más y igual a 6. O sea, vamos a tomar y igual a 6 menos x. Yo puedo aplicar el diferencial, buscar el diferencial de y. El diferencial de y, recuerden, el diferencial, estamos hablando de análisis matemático 1, el diferencial de y es la derivada de y respecto de x por el diferencial de x. El diferencial de y respecto de x igual a menos 1 por el diferencial de x. Entonces, en función a esto, llevando esto a completar, a sustituir, voy a tener 2 diferencial de x, y en vez de colocar diferencial de y, voy a colocar menos diferencial de x. O sea que acá me va a quedar menos 2 diferencial de x elevado al cuadrado. Diferencial de x sea positivo o negativo, elevado al cuadrado es positivo. 2 es positivo, todo esto es positivo, cambiado de signo es negativo. O sea que esto en todos los casos va a ser negativo. Y esto, por lo que estuvimos viendo, cuando es negativo significa que estamos en presencia de un máximo. Y esto está, digamos, estamos confirmando lo que habíamos visto desde el punto de vista, podemos decir, no intuitivo, pero natural, ¿no? Natural. No se nos ocurrió evaluarlo, dio 9. Y bueno, ahora lo que estamos haciendo es evaluarlo acá en otro punto del dominio distinto a 3,3, pero que cumpla esta condición. Entonces, daba el máximo. Ese podemos decir que es el método natural, digamos, ¿no? Una prueba natural, prueba y error. Este ya es aplicando la teoría del diferencial de segundo orden. Tenemos la otra teoría, que sería la de aplicar la del Hessiano-Orlado. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro ejercicio. Entonces, el resultado de este ejercicio es el punto P de coordenadas 3, 3. Ahí tenemos nosotros un máximo. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 3, que presenta una pequeña diferencia respecto al ejercicio número 2, por el simple hecho de que estamos hablando de una función en la cual el dominio está en el espacio, está en R3, y la imagen de la función está en una cuarta dimensión, ¿no? Y bueno, algo parecido está ocurriendo con la función condición. Esta es la función principal, aquella es la función condición. Acá ya está generada la función auxiliar de Lagrange, que es igual a la suma de la función principal más lambda función condición, en donde la función condición yo lo he expresado completamente en forma implícita. Entonces acá vamos a hacer la derivada de f respecto de x. Estamos analizando las condiciones necesarias, buscando información. Vamos a derivar respecto de x, vamos a tener 2x. Acá esto es igual a 0, esto es igual a 0, y acá me va a quedar, la derivada me va a quedar 8 lambda más 8 lambda igual a 0. Todo lo otro no depende de x. Ahora vamos a hacer la derivada respecto de y. De la misma forma, acá me va a quedar 2y, porque tanto el primero como el tercero no dependen de y. Y acá tenemos que la variable y está acá en 2i, entonces nos va a quedar más 2 lambda igual a 0. La tercera va a ser la derivada respecto de z, allá no la teníamos porque eran dos variables independientes. Acá nuevamente va a ser 2z. Lo único que acá tenemos menos 2z, la primera es derivada 0, derivada 0. La derivada respecto de z me va a dar menos 2. O sea que acá vamos a tener menos 2 lambda
igual a 0. Y por último, vamos a aplicar la derivada de la función auxiliar de Lagrange respecto de lambda. Estos primeros, digamos, la derivada de la función principal es igual a 0 porque no tiene lambda, y la derivada de la función respecto de lambda es el paréntesis. Recuerden que todo esto se basa, desde el punto de vista teórico, en esta expresión. Pues bueno, termino de escribir esto, yo para que no pierdan de vista cuál es la clave de todo esto, teniendo en cuenta el análisis de la curva de nivel, ¿no? Que el gradiente, en este caso de la función u, es igual o es proporcional al gradiente de la función condición, ¿sí? Entonces, como el gradiente tiene, en este caso de u, es un vector, y u tiene tiene tres variables independientes. El gradiente de u va a tener uno de los componentes va a ser u' de x, el otro va a ser u' de y, el otro lo vamos a poner así, u' de x versor y, más u' de y versor j, más u' de z versor k en la dirección del eje z. Esto va a ser igual a lambda phi' de x y más lambda phi' de y j más lambda phi' de z k. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar los componentes que tienen la misma dirección, ¿no? Esto tiene la dirección de y, esto tiene la dirección del eje, perdón, esta del eje x, esta del eje y esto que tengo acá del eje z. En eso se basa toda esta teoría. Bueno, acá lo que vamos a hacer es despejar lambda de esta primera. Esto quedó un poco como un recordatorio de lo que vimos recién. Si acá despejamos lambda, vamos a tener que lambda es igual a menos 2x menos 2x dividido 8. De esta vamos a tener que lambda es igual a menos 2y dividido 2. Acá tenemos que lambda es igual a 2z dividido 2. Bueno, acá nosotros podemos decir que lambda es igual. Acá vamos a simplificar y nos va a quedar x sobre 4. Igual, digamos, si los primeros miembros son iguales, los segundos miembros también. Entonces me queda el signo negativo. Acá simplifico 8 con 2, me queda sobre 4. Acá voy a simplificar el 2 con el 2 y me va a quedar lambda igual a menos y. Y por último, simplifico el 2 con el 2 y me queda que lambda es igual a z. Y esto que tengo acá, es una doble igualdad, pero que es similar a esta que yo estoy marcando acá en asterisco. Lo único que acá tengo una simple igualdad porque tenía dos variables independientes. Acá tengo una triple igualdad, que hasta podría multiplicar por menos 1, pero bueno, me quedaría z como negativo. Ahora, a todo esto lo vamos a aportar, a todo esto, la llamo asterisco, la vamos a aportar a la última, o sea, de la misma forma que hice con el ejercicio anterior. Entonces, acá nosotros vamos a tener 8x. Si ustedes ven, acá tenemos 8x. Lo escribo tal cual está. Más 2, y ahora voy a colocar y. Pero ahí lo voy a colocar en función de x. Entonces, acá a mí me va a quedar y va a ser igual a x sobre 4. Porque si
menos y en menos x sobre 4, y positivo acá yo puedo multiplicar los dos por menos 1, me queda x sobre 4. Y acá voy a tener menos 2, z, y en vez de colocar z, voy a poner menos x sobre 4. Menos x sobre 4. Y este 3 que me está faltando acá, el menos 3, lo paso al otro miembro. Y pasa como más 3. Vamos a borrar ya esta parte. Pasa como 3. Bueno, acá ustedes pueden ver que tengo una ecuación con una incógnita, entonces su resolución debería ser fácil. Lo vamos a poner acá a margen como para ganar un poco de espacio. Me queda 8x, acá vamos a simplificar y queda x sobre 2 más x sobre 2 menos por menos, acá queda más, acá de la misma forma queda x sobre 2 igual a 3. Acá tenemos x sobre 2 más x sobre 2 es x. Una x más 8x, 9x. 9x igual a 3. Esto quiere decir que x es igual a 3 novenos. Simplificando nos queda igual a 1/3. Entonces ya sabemos cuál es la abscisa. Es igual a 1/3. Y vamos a utilizar esta expresión asteriscada para poder, ya conociendo x, poder calcular los otros valores. Entonces de acá nosotros vamos a sacar que y es igual a x sobre 4. O sea que y va a ser igual a 1 sobre 12. Y z, si nosotros leemos acá, entre z e i son iguales en valor absoluto, pero el signo es distinto. Entonces menos 1 sobre 12. Entonces ya con esta terna ya podemos decir que el punto, allá lo llamé P porque estaba en el plano XY, acá como está en el espacio, lo vamos a llamar M, pero si alguien lo quiere llamar P o como quiera llamarlo, no es importante. Acá vamos a tener 1/3, 1/12 y menos 1/12. Este sería el punto, el extremo condicionado. Esto, bueno, no lo vamos a hacer, pero la comprobación es si nosotros colocamos estos valores de x, y z en esta expresión, el resultado va a ser igual a 3. O sea, 8 por 1/3 más 2 por 1/12 menos 2 por menos 1/12 nos va a dar 3. De esta forma nosotros vamos a hacer la verificación, digamos, del punto. Este es un punto importante, digamos, ¿no? Para no seguir adelante ya trasladando un error, ¿no? Entonces como que estamos haciendo un control de calidad en esta primera etapa, aunque ya hemos hecho bastante del ejercicio. Luego lo que podríamos hacer, ¿no? Como otro paso, es evaluar la función u para el valor de 1/3, 1/12 y menos 1/12, para ver cuánto vale. Aunque eso no nos va a decir si es un máximo o es un mínimo. No nos va a decir si es un máximo o un mínimo porque nosotros podemos tener un máximo igual a menos 100 y podemos tener un mínimo igual a 1000. Todo depende del formato de la función. Entonces lo único que nos queda es hacer el cálculo. Tenemos u es igual a x al cuadrado. Bueno, 1/9, porque es el cuadrado de 1/3. Más el cuadrado de y. Tenemos 1 sobre 144. Más, acá tenemos el cuadrado de menos 1/12, base negativa, exponente par, también nos va a quedar 1 sobre 144.
O sea que vamos a tener un noveno más 2 sobre 144, que simplificamos. Acá vamos a tener 72, ¿no? Si acá multiplicamos por 8, 8 por 9 es 72, estamos transformando esto en fracciones semejantes, pero acá tengo que multiplicar por 8. Entonces, U para estos mismos puntos va a ser igual 8 más 1, 9 sobre 72. Esto va a ser igual a 1/8, ¿no? 1/8. 1/8. Este es el valor de la función, ¿no? El valor de la función, 1/8. Ahora lo que tenemos que dilucidar es si esto es un máximo o un mínimo. Para eso nosotros tendríamos que buscar por un método que fue este que usamos acá, buscar una terna de valores tal que el primero multiplicado por 8, el segundo multiplicado por 2 y el tercero multiplicado por menos 2 nos dé igual a 3. Pero bueno, esa es una de las formas que es bastante simple y natural de hacerlo y bastante no, y es completamente efectivo. Porque si nosotros buscamos otra terna de valores que dé igual a 3, obviamente que sea distinto a estos valores que están acá, y nos da que como resultado un valor mayor a 1/8, es porque esto es un mínimo. Caso contrario, ocurre lo contrario. Otra alternativa es con el diferencial de segundo orden, pero bueno, se complica un poco acá porque tenemos tres variables independientes. Entonces, acá lo que podemos hacer es aplicar el método que no aplicamos en el ejercicio anterior, que es la de formar el hessiano orlado. Para el hessiano orlado, ustedes recuerdan bien que el hessiano acá quizás no lleguemos a hacerlo completamente, pero por lo menos lo vamos a ir mencionando. En la diagonal principal van a ir las derivadas segunda directa. Esta derivada que nosotros ya derivamos de esta función, ya derivamos respecto de x, volvemos a derivarlo respecto de x, nos da 2. Ese es el elemento 1, 1. El elemento 2, 2, estoy formando la diagonal principal. El elemento 2, 2 va a ser esta función nuevamente derivada respecto de y, va a ser de vuelta, va a ser 2. Lo vamos a separar un poco, porque sospecho que, bien, 2. Y esta otra, que es la derivada respecto de z, también va a ser igual a 2. Ahora, en estos lugares, o sea, en los elementos 1, 2 y 2, 1, van a ser las derivadas segunda cruzada entre x e y. Si yo a esto, que está derivado respecto de x, lo derivo respecto de y, me da 0. Y si a esta expresión que está derivada respecto de y la derivo respecto de x, me da 0. Y se cumple, obviamente. Ahora, voy a tomar esta expresión y la voy a derivar respecto de z, también me da 0. O sea que acá también viene 0. Ahora voy a tomar esta expresión y la voy a derivar respecto de z, también me da 0. También me da 0. Pero esto nos tiene que dar, como tenemos 4 ecuaciones, nos tienen que dar, tiene que ser una matriz o un determinante asociado a una matriz 4×4. Entonces se recuerdan que acá venían phi' de x, phi' de y, phi' de z, 0, y acá esto que está en columna va a ir en fila. Entonces nosotros calculamos phi' de x. Recordemos que phi' es esta expresión que tenemos acá, ¿no? Phi' de x. Phi de x y z. Para ser estricto es menos 3 igual a 0. O sea, es como si fuese esto. Entonces ahí termina phi de x. Entonces la derivada respecto de x es 8. Entonces viene a parar acá. La derivada respecto de y es 2. La derivada respecto de z es menos 2. Bueno, ahora voy a borrar esto.
y voy a poner 8, 2, menos 2. 8, 2 y menos 2. Bueno, acá tenemos un determinante 4 por 4. No podemos utilizar la regla de Sarrow, porque Sarrus como máximo es 3 por 3. Entonces vamos a tomar como pivot el 2, el método de los adjuntos, cofactores, no recuerdo bien cómo se llamaba, pero bueno, sería 2, lo coloco positivo porque es el elemento 1, 1. Recuerden álgebra, 1 más 1, 2 daba par, era una regla mnemotécnica, y ahora tenemos que calcular el determinante de este determinante. Entonces vamos, como en la matriz, digamos, 2, el producto de las diagonales principales. De esta da 0, de esta ya da 0, y de esta también da 0. O sea que tengo 0 menos, voy con la diagonal secundaria. Tengo 2 por 2 por 2. Acá voy a tener menos, acá vamos a poner así, menos 8. Acá vamos a tener menos 2 por 2, ¿no? Diagonal secundaria, está 2. Menos por menos, más. Entonces queda 2 por 2 por 2. Nuevamente, este más viene de un menos por menos. Y la última es 0 por 0 por 0. O sea que queda directamente así. ¿Mm? Pero esto es analizando el primer cofactor. El segundo cofactor es 0. O sea que acá va a ser 0. Lo coloco así simplemente por una memoria de cálculo. El que le sigue es 0. Lo vuelvo a colocar como 0. Pero ya el cuarto es 8. Entonces acá voy a colocar 8. Lo vamos a hacer dinámico a esto. Y ahora tenemos que calcular este determinante. Es como, recuerden en álgebra, que si tomamos ahora 8 tenemos que anular o no considerar la fila y la columna correspondiente a ese elemento. Este elemento es el elemento 1, 4. 1 más 4 es 5. Por ese motivo esto queda como negativo. ¿Mm? Si es que vamos a analizar el determinante así tal cual está. Entonces vamos, determinante principal es, el producto de la diagonal principal, vamos a tener 0 por un lado, 0 por otro lado, y acá que vamos a tener 2 por 2, 4, 8 por 4, 32. O sea que vamos a tener 32 menos, ¿está claro? El primero es 0 por 0, ya está, 0. El segundo vamos a tener 0 por 2, ya está, es 0. Y la tercera diagonal sería 2. Algunos pueden agregar la diagonal, las filas abajo para tenerla más claro. Pero la tercera sería, esto da 0. Esto dije que da 0 y este otro estaba dando 2 por 2, 4. 4 por 8, 32. Menos, vamos a la diagonal secundaria, 0. Este otro que tenemos acá nos va a dar 2 por 2 por 0, 0. Y este otro va a ser menos 2 por 2 por 0, 0. Si pasamos en limpio, esto nos va a quedar. Acá tenemos 8, 16, cambio de signo, menos 16. O sea que acá nos va a quedar 2 por menos 16 menos 8 por 32. Entonces acá vamos a tener 32 menos 8 por 32. O sea que va a ser negativo 7 por 32. Bueno, a ver qué nos da. 7 por 2, que no importa el valor, lo importante es este signo negativo.
7 por 2, 14. Lo vamos a poner acá abajo. Esto va a ser igual, negativo 7 por 2, 14, 224. O sea, lo importante es esto. Lo importante es que el hessiano orlado, esto último, que el hessiano orlado, para el punto en cuestión, lo vamos a llamar para m, valuado en m, es menor que 0. Si es menor que 0, nos está indicando de que esto es un mínimo. En este caso estamos hablando de que nos va a dar un mínimo. Esto analizado teniendo en cuenta toda la parte teórica, el concepto que van a ver o que ha sido desarrollado en el teórico, como el hessiano orlado. Bueno, este ejercicio ha sido un poquitito más, no difícil, pero sí complejo porque bueno, tiene más variables independientes, pero bueno, hemos llegado rápidamente a la solución, al punto M, lo hemos verificado de que cumple, o mejor dicho, lo deberían verificar como que cumplen la función condición. Hemos calculado cuál es ese valor extremo. Ese valor de extremo es igual a 1/8 positivo, y a pesar de que es positivo no tiene nada que ver porque es positivo, pero se trata de un mínimo, es el mínimo de esta función, pero no es un mínimo absoluto ni es un mínimo relativo, sino que es un mínimo condicionado sujeto a esta condición. Bueno, vamos a continuar con algunos otros ejercicios de estas características.